Buenas noches, vida nueva. Hoy me he puesto una chaqueta. Tenemos en las Noches Blancas dos autores, sus libros, otros libros y tres tribunos de la literatura. Los autores son Rodrigo Muñoz Avia y Enrique González Duro. Sus libros, el libro de Rodrigo Muñoz Avia es esta novela recién publicada por Alfaguara, Psiquiatras, psicólogos y otros enfermos. Y el libro de Enrique González Duro, que es psiquiatra, se titula El riesgo de vivir, las nuevas adicciones del siglo XXI, y ha sido publicado por Temas de Hoy. Nuestros tribunos de la literatura en esta ocasión son Mónica Caballé, filósofa, Isabel Salama, psicóloga, y Santiago de Mora, que es presencia habitual en este programa. Constituyen, por así decir, el coro de esta comedia dramática, que no tragedia. Rodrigo, tenemos tres enfermos en esta mesa, ¿no? El psiquiatra Enrique González Duro y las psicoterapeutas, aunque sé que Mónica Caballé se va a revelar ante este calificativo, pues Mónica e Isabel Salama, ¿no? Pues sí, tres o más, porque yo dentro de enfermos englobaría a todos. Todos estamos incluidos en ello, yo creo. No quiero ser especialmente crítico ni poner muchos dedos en la llaga al respecto, ¿no? Vamos, no puedo negar que el título encierra una cierta crítica, pero bueno, ya profundizaremos en ello, ¿no? Yo creo que la crítica va más al fondo y a ciertos hábitos sociales que nos llevan a necesitar quizá demasiado de estos especialistas, ¿no? Por llamarlos así. Bueno, Rodrigo, ante todo tengo que decirte, tengo que exclamar, por fin una buena novela. Y además de buena, divertidísima. Me he desternillado de risa literalmente mientras la leía. Y bueno, siempre se ha dicho que es mucho más difícil en literatura hacer reír que hacer llorar. ¿Tú eres una persona así en la vida cotidiana o únicamente eres así cuando te pones a escribir? Pues soy especialmente así cuando me pongo a escribir. Hay amigos que me comentan, pero hombre, con lo tímido que eres, ¿cómo luego tienes esa capacidad para el humor, ¿no? Tanto cuando escribes literatura como en algún guión de cine que he escrito, ¿no? Pero bueno, a mí el humor es un registro que me entusiasma, que desde luego procuro cultivarlo en la vida cotidiana. Y es algo que ha salido. Tampoco es que yo me propusiera exactamente escribir una novela de humor, ¿no? Yo más bien partía de la idea de escribir una novela sobre este mundo de la psiquiatría y de la psicología y de todo lo que estas personas podían hacerle a una persona en principio que estaba sana. Y el humor surge sobre todo porque me he sentido muy cómodo con el protagonista, con el personaje, que es la voz que nos va contando la historia en todo momento, ¿no? Me he sentido muy cómodo y ha resultado pues que tenía una mirada muy irónica sobre las cosas. Bueno, el personaje, ya que tú lo sacas, se llama Rodrigo, como tú. Tú has nacido en el 67, me parece. Exactamente. Y tu personaje ha nacido en el 65. Entonces, bueno, la sospecha de autobiografismo incumbe inevitablemente sobre ti. Además, creo que has vivido toda tu vida en una urbanización muy parecida a la que describes en tu novela, ¿no? Muy parecida, de hecho la misma, con el mismo nombre, aunque luego yo pues la construya en el marco de la ficción y incluya cosas distintas, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, llamarle Rodrigo al personaje es algo que tampoco sé bien muy bien por qué ocurre. Es un guiño que probablemente me permitía sentirme más cercano a él. Y bueno, yo lo que digo muchas veces es que es autobiográfica solo hasta decir, vamos, no, realmente no es autobiográfica. Lo que pasa es que yo sí que me identifico mucho en cierta manera de ser del personaje y sin duda proyecto muchas cosas en él, ¿no? Y lo que es curioso que a veces me ocurre es que más que parecerse el personaje a mí, lo que me ha empezado a ocurrir es que me estoy pareciendo al personaje en muchas cosas, ¿no? Y bueno, al respecto es curiosa la anécdota de que cuando llevé a registrar la novela al registro de propiedad intelectual, pues no sé qué delirio me ocurrió que en la portada puse el nombre del personaje. Y puse psiquiatra, psicólogo y otros enfermos, firma Rodrigo Montalvo Letelier, que es el nombre del personaje. Y bueno, tuve una movida en el registro, me escribieron una carta, tiene usted que demostrar que esta novela es suya, porque yo en los impresos había puesto mi nombre, pero en la portada de la novela aparecía otro nombre. Rodrigo, perdona, ¿tú has inscrito tu novela en el registro de la propiedad intelectual? Sí. Yo jamás he inscrito ningún libro mío en el registro de la propiedad intelectual. ¿Tú los inscribes? ¿Tú los inscribes? ¿Tú los inscribes? No. ¿Y por qué has hecho eso? Hacemos Porque mal somos tontos las personas nosotros, no él hace muy bien, Rodrigo hace Yo muy lo he bien. hecho siempre y procuro hacerlo antes de publicar, en algún caso se me ha pasado y lo he hecho después de ¿Pero eso publicar. para qué sirve? Bueno, pues supongo que sirve para evitar posibles copias, plagios. Bueno, y si yo voy ahora al registro e inscribo, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha mi nombre, ¿qué pasa?
lo admiten. En ese caso porque no creo que sé, Cervantes no lo inscribiera. Pero vamos, y encima ya si lo reconoces en público que no has escrito ninguno de tus libros, corres peligro, yo creo. En cualquier caso, no he escrito El Quijote. Bueno, sigamos con tu novela, Rodrigo. ¿Tú te has visto alguna vez, seguimos con lo del autobiografismo, ¿te has visto alguna vez envuelto en este mundo de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, chamanes, curanderos? La verdad es que tengo que confesar que no. O sea, igual quedaría mejor, sería un ejercicio de escritor más correcto haberlo conocido en mis propias carnes, ¿no? No, yo no me he sometido a terapia de ningún tipo parecido, ¿no? Pero sí lo he vivido muy de cerca, he tenido ocasión de acompañar a gente, a familiares, y he hecho bonitas tournées por las consultas de Madrid. Bueno, yo en ningún momento he dicho que tú hayas escrito una novela de amor. De humor, perdona. He dicho que has escrito una novela muy graciosa, desternillante, pero tú eres muy joven y quizá no llegaste a conocer esa sección que había en La Codorniz, que se llamaba Tiemble después de haber reído, porque la verdad es que tu novela es terrorífica. Terrorífica por el mundo que describe, por esa vaciedad de la urbanización, por esa vaciedad del mundo contemporáneo, que es un poco también el tema de Enrique González Duro, por, en fin, la civilización del consumo, por el mundo de la familia, por todas estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ya te digo que realmente no era mi intención centrarlo todo en el humor. Yo creo que sí, que hay una denuncia de fondo de cierto estado de las cosas en la sociedad actual y sobre todo en cierta clase social muy acomodada, como la que se refleja en el libro, que teniéndolo todo, pues se encuentra que a lo mejor está muy vacía por dentro, ¿no? Y al final la denuncia va a cierta psicologización, que digo yo, que no sé si la palabra pues, es muy correcta, pero psicologización de la sociedad, ¿no? Creo que hoy en día tendemos a mirarnos demasiado dentro. Parece que hemos puesto una lente de aumento encima de nuestras cabezas y estamos permanentemente obsesionados con lo que nos ocurre dentro y parece que hay un estado policial alrededor de nuestra mente. Queremos encontrar enfermedades todo el día hurgando y claro, cuando hurgas tanto acabas encontrando algo y es lo que le pasa al pobre protagonista de la novela. Tú hablas no en la novela, sino en esta entrevista que salió en El País hace poco, hablas de que vivimos en un verdadero estado policíaco de las emociones. Sí, es cierto, es que estamos... Nos vigilan estrechamente, vamos, sí. todos estos señores. Y nosotros... pero estos señores, yo no les echaría la culpa a ellos, yo creo que somos nosotros que tendemos a mirarnos demasiado dentro y a depender demasiado de ellos, ¿no? Y bueno, pues es así, habría que investigar por qué ocurre, ¿no? Pero yo creo que en cierto modo... Yo creo que es un síntoma también de que vivimos muy de espaldas a la realidad, a una realidad en un sentido fáctico, físico, pura... Hoy en día vivimos en nuestras casas, en nuestros trabajos, una pseudo-realidad que nos llega a través de terminales, del teléfono, de internet, del móvil, de la televisión, y que al final nos volvemos muy hacia adentro y nos obsesionamos mucho con nuestro interior y estamos hurgando demasiado todo el rato. Pero tú dices que el truco de por qué todos estos señores nos seducen tanto y acudimos a ellos es porque nos permiten hablar de nosotros mismos durante una hora, aparentemente con atención por su parte. Sí, debo reconocer que es una idea que le robo a mi madre, que siempre lo ha dicho, pero es cierto. Y bueno, y es una forma de terapia estupenda, ¿no? Está bien destapar la olla de presión que todos tenemos dentro, ¿no? Pero que es verdad que en la sociedad de hoy no es fácil hablar de nosotros mismos y encima que nos escuchen. Y pues mira, si lo conseguimos que nos escuchen, pues cualquiera está dispuesto a pagar lo que haya que pagar, ¿no? En una consulta con... Acabas de hablar de tu madre y bueno, tú en la entrevista del País dices que has tenido la suerte de ser hijo, bueno, de dos artistas, tu madre es Amalia Avia y tu padre es Lucio Muñoz. Y dices que gracias a ellos te has dado cuenta de que es posible vivir haciendo aquello que a uno le gusta. Pero al mismo tiempo, claro, la descripción que haces de la familia, el personaje del libro, no tú, es terrorífica, ¿no? Porque aparentemente todo funciona muy bien en esa familia y en realidad es un campo lleno de minas, ¿no? Sí, sí. ¿No se han dolido un poco en banderillas tus padres? Porque claro, los padres tendemos siempre, cuando los hijos hablan de estas cosas, a sentirnos identificados. Está hablando de mí, ¿no? Sí, no, bueno, mi padre ya había muerto cuando yo escribí esta novela, pero es que realmente no se parecen en nada y es tan opuesto que es difícil que se identifiquen con ellos, ¿no? Yo es más lo que he podido
en este caso el retrato de esta familia que sale en la novela es más lo que he podido observar en la urbanización en la que he vivido y ambientes que he conocido que el de mi propia familia, que no se parecía. Bueno, pero el padre concretamente, el padre de esta familia que aparece en la novela es el personaje más simpático, más positivo, con esta maravillosa libertad de juicio y de expresión del juicio que solo confiere la ancianidad, ¿no? Exacto, es un hombre que está de vuelta de todo y que, vamos, no le importa nada la opinión de los demás, hace lo que le viene en gana y se lo pasa a bomba, se lo pasa a bomba. Y es de hecho el único que realmente acaba entendiendo al protagonista, al hijo, y acaba sabiéndole ayudar. Rodrigo, en la novela hablas de mí. Sí. De repente lo estaba leyendo y me topo con mi nombre, sí, ¿no? Sí. De una forma muy graciosa, todo hay que decirlo, ¿no? Es bueno, dentro de esa visión del mundo del protagonista, pues se gasta una broma, ¿no? Que, bueno, se dice en un momento dado que llegan a casa después de hacer un montón de compras y dice, y nos pusimos todos a leer libros como si fuéramos la familia Sánchez Dragó. Y dice, bueno, en realidad es una broma, nos pusimos todos a ver la tele. Te advierto que en mi familia hay de todo, ¿eh? Los hay lectores y los hay no lectores. Pero bueno, pero un poquito antes de esta broma sobre mi persona, dices algo también terrorífico. Y es que vuelve Rodrigo y su familia de comprar pues, en unos grandes almacenes, en un centro comercial creo que es, y depositan las bolsas de las cosas que han comprado en el suelo y dicen que ese día las miran y las abren, pero que normalmente las bolsas se pueden quedar incluso ahí meses sin que nadie vea lo que hay dentro. Entonces tú estás denunciando algo que también, de lo que también habla Enrique González Duro, con el que hablaremos después en su libro, que es esta cosa compulsiva de consumir para nada, de comprar aquello que no necesitas, ¿no? Y yo creo que eso es una de las causas de la profunda insatisfacción del hombre contemporáneo, ¿no? No, desde luego, es un consumismo compulsivo. Parece que necesitamos rellenar nuestra vida de objetos permanentemente. Igual que necesitamos rellenar nuestra vida de objetos, parece que necesitamos rellenar con ansiedad nuestro tiempo. Es otro síntoma clarísimo el de estos adictos al trabajo, el estrés, esas agendas absolutamente apretadas y que cuando no están apretadas se las agencian para apretárselas. Es decir, que el fin de semana ya se inventan algo para rellenar el tiempo, ¿no? Es una manera de huir hacia adelante, no se sabe muy bien hacia dónde, ¿no? ¿Tú has padecido alguna vez dislexias? No, dislexia como tal, no. Las pobres equivocaciones que padece el protagonista de la novela, que yo creo que nos ocurren a todos, me ocurren con mucha frecuencia. Hombre, tanto como a él, no. Porque en tu novela el recurso literario, humorístico de la dislexia es constante y va más, es un crescendo, ¿no? Sí, va más, y es bueno, también pretende ser una suerte de metáfora de cómo ese relato que nos acompaña a todos en nuestra vida, el relato que nos está dando sentido a todo lo que nos ocurre, pues a él se le empieza a desordenar y tiene esos desórdenes lingüísticos no tan exagerados a veces. Bueno, las primeras líneas de tu novela dicen: hola, me llamo Rodrigo Montalvo Letelier. Antes de ir al psiquiatra yo era una persona feliz. Ahora soy disléxico, obsesivo, depresivo y tengo diemo a la muerte, o sea, miedo. Bueno, poniéndonos ahora un poquito serios, el miedo a la muerte gravita sobre toda la novela y sobre todo este mundo que tú describes en la novela, ¿no? Y hay bastantes alusiones luego en el curso de la novela acerca de eso y acerca de cuando te dicen que tienes que buscar el sentido de la existencia, mal asunto, y es cuando ya empiezas a caer en picado y cuando empiezan a preguntarte, ¿estás bien? Porque antes se preguntaba a la gente, ¿qué tal estás? Pero claro, cuando ya te preguntan, ¿estás bien? Te están marcando una... Sí, sí. En fin, y lo de cuídate, y lo de cuídate, que es un neologismo. Sí, lo peor de todo es cuando uno se lo pregunta a sí mismo, ¿no? Estoy bien, y se lo pregunta en demasía, pues ahí es cuando puede haber un síntoma de algo, ¿no? Pero el pobre hombre, el protagonista, Rodrigo, es un hombre ingenuo, sencillo, y él no se había planteado estas cosas. O sea, se las había planteado, había sabido resolverlas fácilmente, pero ha ido cayendo en manos de malos, hay que decirlo, malos psicólogos y malos psiquiatras que pues parece que han ido inculcando enfermedades en su interior. Bueno, aquí tú no dices malos psiquiatras, malos no, aquí psicólogos, no lo digo. enfermos, dices psiquiatras, psicólogos, y sin embargo nunca hablas, o por lo menos si hablas a mí, en fin, no me he dado cuenta de los psicoanalistas. No, y de hecho tengo un psiquiatra argentino que estuve tentado de llevarlo para un psicoanalista. Porque los psicoanalistas son casi peores, ¿no? Sí, pues igual por desconocimiento mío, igual porque no me faltaba un conocimiento más cercano de eso para poderlo reflejar. Bueno, a propósito de esto del miedo a la muerte, en un determinado momento Fusilli, ese psiquiatra argentino precisamente, dice: podemos hablar de muchas cosas, pero en realidad solo hablamos de una, la muerte. La muerte está presente en cada instante de nuestra vida, siempre, como la única certeza a la que nos podemos agarrar. Solo de una cosa podemos estar seguros, Rodrigo: moriremos, más tarde o más temprano, pero moriremos y seremos enterrados, y esta es la única apuesta de futuro en la que sabemos que no vamos a equivocarnos. Bueno, esta es la parte más seria del libro.
Sí. Porque realmente yo creo que todos nuestros temores, nuestras angustias, nuestras depresiones, nuestras ansiedades, en fin, todos esos males del siglo, en realidad lo único que hacen es enmascarar el miedo a la muerte. Y quien supera el miedo a la muerte, supera esos miedos, supera esos problemas. Pues sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y es curioso que esa punzada tremenda que lanza ahí el doctor Fusigi está enmarcada en el contexto del capítulo probablemente más divertido de todos. Y de hecho, poco tiempo después el doctor se echa a llorar en una situación muy hilarante, ¿no? Pero vamos, eso no se puede negar, que está ahí gravitando sobre todos y que el hecho de señalárselo al personaje pues le hace planteárselo muy seriamente y le hace temblar, ¿no? Y bueno, yo reconozco que hasta cierto punto es probable que la escritura de esta novela pues para mí haya servido en cierto modo como terapia y me haya ayudado a verbalizar y a sacar fuera muchas cosas que estaban por aquí dentro pululando, ¿no? Última pregunta antes de la publicidad, Rodrigo. Tú irías, tengo aquí en la mano este folleto que anuncia un taller de integración vivencial de la propia muerte. Está dirigido pues, por un antropólogo y profesor de la Universidad de Barcelona, Josep María Ferigla. ¿Tú irías a una cosa como esta? Yo ni harto de vino. Antes me voy al centro comercial a comprar lo que sea. Bueno, llegan ahora los anuncios y después de la publicidad seguiremos hablando con el resto de los contertulios y también con el propio Rodrigo, por supuesto, la publicidad. Seguimos en las Noches Blancas y seguimos hablando con Rodrigo Muñoz Avia, autor de esta novela, uno de los mejores libros que he leído en los últimos tiempos, se lo aconsejo vivamente, Psiquiatras, psicólogos y otros enfermos, publicado por Alfaguara. Con Enrique González Duro, allá en el extremo, autor de El riesgo de vivir, las nuevas adicciones del siglo XXI, publicado por Temas de Hoy, y con la filósofa Mónica Caballé, la psicóloga Isabel Salama y Santiago de Mora y Figueroa. Enrique, vamos ahora contigo. Ante todo, una pregunta sobre esas dislexias que son tan importantes en el libro, en la novela que tú has leído de Rodrigo. Yo te pregunto en primer lugar, ¿son tan significativas todas, o por lo menos casi todas, como parece que lo son en la novela de Rodrigo? No. Lo que pasa es que aquí en esta novela aparece una fauna que a mí me parece acertada la descripción de lo que se ha llamado el supermercado de los psi. Sí, aparecen todas, el supermercado de los psi. Que aparece, bueno, pues que son gente, yo he notado, ávida de captación de clientes, van buscando clientes como sea. Es decir, invitan a los clientes al restaurante. Esto es, los que trabajamos en el sector público, esto no sabemos de eso, porque no solamente no tenemos que buscar clientes, sino que nos sobran, nos rebasan absolutamente. Es otra perspectiva. Pero entiendo que es muy acertado esa avidez que hay, y efectivamente tiene que inducir a la gente al sentirse mal, porque si no, no hay tratamiento. Lo curioso de la novela es que jamás empieza un tratamiento. Todos son diagnósticos, son consejos morales, todos son... Y además, gente que habla muchísimo. Yo entiendo que un psiquiatra lo tiene que escuchar, fundamentalmente, y lo aconsejo. No le escuchan en ningún momento de la novela. Y entonces determinan, diagnostican, aconsejan, pero no hace nadie, ninguno terapia realmente. Ninguna terapia. Un sermón, un discurso. Sí. Y hay esa avidez de captar clientes en donde se ponen al mismo nivel psicólogos, psiquiatras, curanderos. Psicoanalistas no, ya lo hemos dicho. Psicoanalistas no, solo psicólogos y psiquiatras. Bueno, el argentino tiene un aire psicoanalista, pero cuando habla ya no hay un psicoanalista, evidentemente. El psicoanalista no diría esas cosas. Bueno, pero por ejemplo, una de las acusaciones que formula Rodrigo en la novela es la de que los psicólogos y los psiquiatras están locos como una cabra, es la gente más loca que hay en el mundo y contagian a su enfermo. En fin, hay párrafos, aquí tengo uno delante, no lo voy a leer, muy explícito sobre esta teoría, ¿no? Yo sí sostengo que los psiquiatras están la mayoría locos. Siempre también, por supuesto. Pero diferenciaría. El que no está loco es un burócrata con bata blanca que está detrás de una mesa. Ahora, hay una diferencia entre el psiquiatra loco, que lo sabe, entonces utiliza su propia locura para entender a la otra persona y para ayudarle. Y el psiquiatra loco, que no lo sabe, ese es sumamente peligroso.
Volviendo con brevedad a lo de las dislexias, ¿no? Bueno, ya sabes que Freud hablaba de los lapsus lingue como actos fallidos que manifestaban la famosa psicopatología de la vida cotidiana. Todo eso es ya papel mojado, porque muchas de las cosas que decía Freud pues ya no tienen mucha validez, pero hay otras que sí. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, hay alguna, del acto fallido, la dislexia como expresión de un acto parafasias, que es lo que él llama, que se parecen mucho a actos fallidos. Algunos son actos fallidos puros. Yo creo que actos fallidos son muy divertidos porque es como el individuo que se desnuda sin darse cuenta, de pronto dice algo que no esperaba decir, que no quería decir, y aparecen ahí en la novela diversos actos fallidos. Sí. Y los resaltas además, en el momento en que van a aparecer. Entonces, sintomáticamente, las parafasias o este tipo de iglesias realmente tienen poca entidad. Lo que pasa es que estos psiquiatras y psicólogos ávidos de las hay congénitas y las hay adquiridas. Bueno, yo creo que las iglesias típicas son una cosa infantil que se va corrigiendo y que en la mayor parte de la gente, de los chicos lo corrigen, bien con ayuda de un logopeda, etcétera, lo van corrigiendo. Bueno, Enrique, tú hablas en tu libro El riesgo de vivir de las nuevas adicciones, de las nuevas y de las antiguas, porque también hablas del alcoholismo y de la droga, que son adicciones de toda la vida, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo hablo del alcoholismo como modelo para la nueva conceptualización de las adicciones actuales. Tengo que decir, y para no perder un poco el tono humorístico, que yo este libro lo escribí porque me encontré una institución, una cosa que se llamaba Sexólicos Anónimos. Sí, hablas de ellos, sí. Bueno, me llamó absolutamente sorpresa, porque es gente que se presenta así y que forman un grupo de autoayuda y que cogen el modelo de Alcohólicos Anónimos, de Sexólicos Anónimos. A mí esto me llama la atención. Yo afortunadamente todavía no he llegado a la consulta mía alguien que me diga yo soy sexólico anónimo. Es que, como dicen los alcohólicos, yo soy alcohólico anónimo. Porque ahí te quedas ya, ¿qué haces después? Oiga, no, si te cuenten esos problemas ya veremos lo que es. Eso es para el final, que usted sea. Pero hay también workaholic, ¿no? Adictos al trabajo. Al trabajo, entonces me encontré que no solamente hay sexólicos anónimos, sino que también hay comedores compulsivos anónimos, compradores compulsivos anónimos, y bueno, toda una gama de patologías que se han autojudicado ellos mismos. Es decir, esto no es una conceptualización psiquiátrica. De manera que, entonces, a mí yo he aprovechado la oportunidad para replantear un poco qué pasa. Si resulta que todo es potencialmente adictivo. El sexo, los sexólicos anónimos curiosamente hablan de la lujuria. La droga sería el equivalente a la lujuria. ¿Cómo luchar contra la lujuria, no? Que se lleva adentro. Si comer es peligroso, si hacer deporte es peligroso, si trabajar es peligroso, si meterse en internet también es peligroso. Demonios, vivir es arriesgado, es decir, cómo se puede decir todo en la vida, en la sociedad contemporánea es absolutamente arriesgado. Porque claro, cuando te encuentras estas personas que te dicen eso, toda sexualidad es adictiva, potencialmente adictiva, excepto aquella que se da en el seno de la pareja. Se ha progresado un poquito, no en el matrimonio canónico, sino de la pareja. Pues dice, hombre, a mí esto me suena ya viejo. Bueno, siempre se había dicho que ese asunto no tiene enmienda, Enrique. Bueno, la tesis central de tu libro es que vivimos en la sociedad del riesgo y que los miedos que genera, el hecho de estar inmersos en esa sociedad son las causas de estas nuevas adicciones. Yo no sé si eso tiene que ver, es decir, reafirma o contradice la teoría de Rodrigo de que detrás de todas estas cosas está el miedo a la muerte. Bueno, la sociedad del riesgo y el miedo a la muerte son dos cosas que al mismo tiempo convergen. Que efectivamente la sociedad actual está construida negando la existencia no de la muerte, sino del dolor, de la enfermedad. De ahí que sea la paradoja. Es decir, una sociedad donde nos induce a la felicidad, donde estamos compelidos a ser felices continuamente, cuando surge la enfermedad, el dolor y la muerte, es algo que no... Bueno, pero tapar la muerte puede ser una manifestación precisamente de que le tenemos mucho miedo y no queremos ni oír hablar en pintura de ella. Sino el viejo también, no queremos ser viejo. El viejo también da y produce rechazo. Es decir, todos debemos ser jóvenes, guapos, etcétera, etcétera, y felices. Lo malo es que la enfermedad existe, la muerte existe, el dolor existe, la frustración existe. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues entonces dedicarnos a este tipo de historias que escribo en mi libro, con el riesgo tremendo que dice, cuidado, no te pases, que te conviertas en un adicto. Un adicto además que es curioso, ellos se definen como adictos impotentes ante la adicción, lo cual es tremendo.
Es decir, porque no es que esté usted enfermo, es que además yo soy enfermo y consciente de que soy impotente para superar esto. Con lo cual tengo que ponerme en manos de un en manos de Dios, si pertenezco a un grupo de autoayuda, y esto es literal, o en manos de un psicólogo experto, que me va a hacer un programa de vida lo que debo hacer. Esto, desde mi punto de vista, es lo contrario de la ayuda terapéutica que debe hacerse. Enrique, no se debe programar nunca la vida de nadie. Claro. No somos dioses, ni lo hemos sido, ¿no? Sí, debemos ayudar a que la gente resuelva sus propios problemas. Claro. Y desbrozar un poco el terreno, y nada más y nada menos. Enrique, a mí me llama la atención, en fin, me ha llamado la atención leyendo tu libro, que muchas de las adicciones que señalas tienen una especie de contraadicción. Por ejemplo, lo del sexo. Muy bien, llega la adicción al sexo, pero también llega lo contrario. Hablas de ello, el regreso del puritanismo, de la castidad después de la revolución sexual de los 60 y los 70, incluso la condena de la masturbación. Por ejemplo, hablas de la adicción a la comida. Bueno, la adicción a la comida genera la bulimia, entre otras cosas, pero también genera lo contrario, ¿no? La anorexia, el querer ser como una modelo de alta costura y todo este tipo de cosas. El culto al cuerpo, la vigorexia, es decir, hay como adicción y contradicción, en verso y reverso en todas estas males que porque no es decir, el que pueda ver el libro no es una descripción, es una especie de cuestionamiento de esta nueva concepción extraña. Que hay gente que sufre con la sexualidad, con la comida. Y la comida es fácil, porque por una parte tenemos el modelo de la delgadez, de la esbeltez, y por otra parte tenemos la inducción publicitaria a comer, como sea, a comer en el cine, a comer en la calle, a comer en todas partes. Bueno, ¿y cómo cuadramos el círculo? ¿Cómo comer, disfrutar con la comida y mantener la línea? Pero yo me inclino porque hay que mantener la línea, es mucho más sano. Entonces yo creo que habría que eludir esa comida bazofia. Adictiva. Bueno, la última parte de tu libro está dedicada a lo que llamas adicción virtual. Los riesgos de la red, todas estas cosas, pero me ha llamado la atención, Enrique, que no mencionas, o por lo menos si lo mencionas, yo no me he dado cuenta, se me ha pasado por alto, la adicción a los teléfonos móviles, que en estos momentos es una de las más visibles, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes y entre los niños. Hombre, yo no creo que el móvil tenga hoy por hoy. Yo he visto un caso solamente de alguien que llegó a la consulta diciendo que muy angustiado porque tenía casi un síndrome de abstinencia, porque le habían robado un móvil. Entonces, no solamente uno, sino había comprado otro y el segundo también se lo habían robado. Y el tercero también, con lo cual ya su vida estaba construida. Era un hombre solo, que vivía solo. Y entonces toda su vida estaba en la comunicación con su familia, con su familia constantemente, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se resolvió? Comprándose otro móvil, claro. Mira que yo creo que lo del móvil, desde mi punto de vista, es difícilmente adictivo. Ahora, lo que sí realmente hay que tener en cuenta es que está imponiendo la banalización de la comunicación. Sí. Es decir, es la banalización total de la comunicación. Es decir, hay que comunicarse de una manera tan banal, tan poco comprometida, tan lejana, tan distante. Y otra cosa, el riesgo de vivir, de que esto supla a la comunicación tete a tete, es decir, cara a cara. El encapullamiento, ¿no? Y esto es verdad. El aislamiento, ¿no? Llama al móvil, quedamos, pero ¿cuándo quedamos? No, luego te llamo, pero hombre, quedemos de una vez, porque resulta que no quedamos nunca. Bueno, supongo, y es un tema posible de conversación que, en fin, lanzo también a los demás miembros de esta mesa, que has oído hablar de esta cosa terrorífica que está sucediendo en Japón, por la cual los jóvenes, ha habido ya más de 50 casos en los 3 o 4 últimos meses, los jóvenes quedan citados por internet para suicidarse. No se conocen y se van juntos en un coche de alquiler a un área de descanso de la autopista y allí ponen un hornillo y con el monóxido de carbono se suicidan. Dentro de un coche alquilado, en una zona de descanso de la autopista, jóvenes de 20, 21, 22 años de ambos sexos. No cabe muerte más mugrienta, ¿no? Es terrible. No, lo que pasa es que eso responde a una tradición japonesa. Es decir, hay un escritor, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Oshima, Mishima, en la zona apología también había grupos donde cultivaban esto. Es decir, yo creo que el suicidio tiene un valor cultural. Un momento, una cosa es la tradición del seppuku, del harakiri, que es una cosa llena de nobleza, tiene una dimensión religiosa, metafísica. En las culturas orientales la energía está en lo que llaman hara, en el abdomen. Entonces, cuando una persona, un samurái o lo que sea, ha cumplido con su papel en el mundo, en la sociedad tal y cual, devuelve el alma al cosmos rajándose la barriga de esa manera. Esto no tiene nada que ver con ello, esto es sórdido, lo otro no es sórdido. Yo no lo acabo de entender, sinceramente. No te voy a dar una explicación porque no lo acabo de entender. Tendría que meterme un poco en la mentalidad japonesa
y ver un poco por qué llega a esto. Aquí no se da ese fenómeno de gente que se reúna para suicidarse. Porque yo creo que el suicidio quizás es un acto, por lo menos en la cultura occidental, es un acto individual, absolutamente individual. Claro, eso llama mucho la atención. Pero tú fíjate que de alguien que tiene derecho a decir yo me quito la vida porque no quiero seguir viviendo y punto. Pero yo he estado recientemente no te en Japón, a nadie más. Y otra de las cosas que llama la atención allí, y ya me callo y os cedo la palabra, es que entre los jóvenes ahora hay una especie de nostalgia de la guerra. Se aburren el estado del bienestar y entonces los jóvenes, los mensajes que se están cruzando por internet quieren una guerra para recuperar, no sé, el gusto por la existencia, por la vida pericolosa, por todas estas cosas. Sí, sí. Tú conoces bien a los japoneses, tú has estado mucho en Japón, tú puedes a lo mejor intuir mejor, porque yo veo francamente el tema de los suicidios colectivos de los chicos japoneses me pasa como y la nostalgia de la guerra en un país que ha tenido dos bombas atómicas. No sé, es algo morboso, colectivo, a lo mejor una especie de moda en la que se apuntan, no saben hasta qué punto van a llegar a ello y luego llegan. La forma de morir dicen que es una muerte dulce, es decir, que no es una muerte muy patética y tal en la que pero se sufre, gente, ¿no?, que no ha vivido prácticamente. Pero tan jóvenes, ¿no? Gente que no ha vivido y por tanto podría. Su vida está a falta de una enorme experiencia. Pero quizás se matan por eso, porque para no vivir, cree que ya no van a poder vivir claro. nunca, que la o vida eso no que les contiene una vida. un grupo, entonces algo tan fuerte que les una un grupo, de alguna manera les cree. Sí. Se ha dado casos de amantes que se han suicidado, ¿no? Pero así, en grupo, colectivo, esto es novedoso. Es curioso, es esto que has dicho, Enrique. Hay una frase de Jung que yo utilizo muy a menudo que dice: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y en cierto modo es lo que están haciendo estos adolescentes y jóvenes japoneses, ¿no? Al no haber vivido la vida, mueren de falta de vida. Claro. Y la tendencia del adolescente a vivir todo en términos de todo y además o nada. es una manera de conjurar el miedo a la muerte de que hablábamos antes. De retarlo. Es decir, y ahí ahora yo, volviendo un poco a Jung, yo soy más cercano a Freud que a Jung, entonces Freud dijo otra frase: la única manera de quitar el miedo a la muerte, que va implícito en la naturaleza humana, es vivir. Vivamos plenamente. Y ese es el mejor antídoto contra el miedo a la muerte. Señora filósofa, Mónica Caballé, a ver qué opinas de esto que acaba de decir lecturas. Enrique, porque al fin y al cabo en esa cultura pagana, antigua, en la que tú te mueves, se aprendía a morir. Se llevaba la muerte por compañera. Sí, de la filosofía estoica, la epicúrea, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de esto que acabamos de oír? Un poquito, él planteó, Rodrigo está estremecido ante esta posibilidad, ya la muerte sí. de la compañera, tranquilízate, Rodrigo. Un poco la tendencia que hay en esta sociedad a mirarse en exceso, decías que una vigilancia, ¿no?, casi policíaca de las propias emociones. El tema de la muerte parece que también llega a ser en la novela. Tengo la mala suerte de no haberla leído, soy la única de la mesa que no la ha leído, a ser obsesiva. Y creo que este tema es ambiguo. Es decir, por una parte, efectivamente, creo que hay un exceso de narcisismo en muchas vertientes de la psiquiatría, de la psicología, una especie de tendencia a la autoproblematización, al análisis excesivo de las emociones. Pero creo, por otra parte, que falta algo en esta sociedad que tiene mucho que ver con lo que apuntaba Fernando, y es algo que existía en el mundo antiguo y que la filosofía siempre ha propuesto, que es el cuidado de sí entendido como una atención o una higiene de la propia subjetividad, de los propios pensamientos, de las propias emociones, una reflexión sobre temas existenciales como la muerte. Y este tipo de atención que se invitaba a tener no tenía nada que ver con esa vigilancia policíaca, es más bien una atención para tomar conciencia de los propios automatismos, de las propias ofuscaciones, para trascenderlas, para alcanzar un punto de vista cada vez más objetivo, más universal. Es decir, es todo lo contrario al narcisismo y al autocentramiento, ¿no? Entonces yo distinguiría entre este cuidado de sí, que yo creo que esta sociedad está sedienta de ese verdadero autoconocimiento, y esa autoatención que tú criticas, que es de otro tipo, que es mucho más narcisista, como decía antes, y un poco lo matizo para que no parezca que un poco la alternativa a ese exceso de miramiento a uno mismo sea pues vivir inconscientemente, que es un poquito lo que yo creo que predomina en el ambiente general, y ahí se enclava el tema de la muerte. Como decía antes Enrique, efectivamente el gran tabú de esta sociedad es la vejez, la decadencia, la muerte, y son temas de los que se huye despavoridamente, que generan ese vacío de ser que luego da lugar al consumismo y a estos fenómenos de los que hablamos y a ese suicidio colectivo de jóvenes
que hay que comprenderlo dentro de una cultura y de una estructura social y de unos valores que obviamente no les convencen en absoluto. Yo, por ejemplo, disintiendo de lo que decía Enrique González Duro, yo creo que la forma de superar el miedo a la muerte es aprender a morir. Y se puede aprender a morir, porque hay toda una serie de vías que va desde la ingesta de determinadas sustancias enteogénicas hasta la muerte celular, hasta la meditación, que son experiencias de muerte en vida. Mueres, pero no te mueres. Krishnamurti decía, haz lo que temes y el temor desaparecerá. Entonces procura morir, aprende a morir en vida, cultiva este tipo de experiencias y perderás el miedo a la muerte. Sí, el budismo va por ahí Pues, también. sí, evidentemente. La psicología. Lo que pasa, La psicología transpersonal, yo me quedé absolutamente la respiración holotrópica, todas estas cosas. El budismo, cuando el máximo, el sumum del budismo, es que tú puedas determinar la transmigración de tu alma, es decir, la reencarnación. Es decir, bueno, yo quiero que sea ese es el sumum, pero al final te mueres, y si te mueres, pues acaba la historia, ya no hay más. Y yo creo que el vivir es un deseo que está ahí. Lo que pasa es que a veces la vida es tan difícil, tan complicada, y nos ponen tantas limitaciones que a veces puede ser deseable la muerte. Pero el que sabe que inevitablemente va a morir, evidentemente tiene que prepararse para la muerte. De todas formas, lo que comentabas no es nada banal, lo de que el miedo a la muerte se elimina viviendo, porque yo creo que cuando se vive intensamente, vivir intensamente es vivir en presente. Eso es una muerte constante, es decir, una renuncia, un asumir que hay pérdidas permanentemente, que vamos cambiando. Yo creo que vivir plenamente, que es vivir en presente, ya es un cierto adelanto de la muerte y es una cierta preparación para la renuncia y para morir. El mozo sanferminero que corre delante de los toros está jugando a morir y precisamente después de haberse salvado de esa muerte inminente de los pitones del toro, tiene una explosión extraordinaria de vida, una descarga de adrenalina formidable. Recupera, como en la ruleta rusa, el gusto por la existencia, ¿no? Claro, porque está desafiando. Es decir, lo que hace y su triunfo es haber salido exitoso de la campanilla, ¿no? Eso de exitoso. Le damos campanillazo por exitoso. O lo de psicologización que dijo antes. Psicologización también es correcto. Correcto, ¿no? Psicologismo también se dice. Bueno, yo creo que sí, bueno, es emocionante correr y sobre todo con la creencia y la fe de que uno va a salir bien de ese riesgo, de esa exposición. Lo más difícil de creer es como hay gente que el riesgo lo vive jugando, por ejemplo, a las maquinitas tragaperras. Es decir, que el mayor riesgo de su vida es eso, ¿no? Pero en una sociedad como la actual y que refleja la novela, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es el aburrimiento mortal de los personajes. Los psiquiatras son una fauna, que por ahí que van a aprovecharse como hienas, del aburrimiento latente y manifiesto de todos los personajes que viven en un barrio que además que se supone que es de gente bien y cómodo y confortable. En el que hay, por cierto, un sexalcohólico. Claro, el aburrimiento, la incomunicación de una familia que vive al lado y que prácticamente no se habla nada y que descubre que alguien se separa. Pero eso en gran medida viene configurado por el vacío de estas urbanizaciones de chales acosados y adosados, ¿no? En las cuales todo es lo mismo, todo se repite, no hay tiendas, no hay vida, no hay nada, ¿no? Es el vacío sideral. Y ahí, claro, entran a saco los supermercaderes de los claro, entran a saco y captan y seducen y prometen. Y fabrican enfermedades. Y fabrican enfermedades porque viven de eso. Sí. Es decir, si no hubiera enfermos, ¿yo de qué viviría? Yo hacía el ejercicio de lo que trabajaba en el sector público, estamos deseando lo contrario, mientras menos enfermos mejor. Me parece... Sí, no, es que me parecía que Isabel se había quedado antes con la palabra en la boca, que yo te la había quitado. A mí me parece que los personajes bueno, lo primero felicitarte, Rodrigo, porque lo he pasado también muy bien leyéndolo. Y además lo recomiendo este libro a los psicoterapeutas que nos estén escuchando, tanto psicólogos como psiquiatras, porque bueno, el sentido del humor yo creo que es una de las cosas más psicoterapéuticas que hay. Y nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental, tenemos que también estar en constante reciclamiento. Quiere decirse, el estarnos haciendo terapia y reírnos de nosotros mismos, desde luego es una gran terapia. Eso para todos, yo creo, los seres humanos. Pero verás, aquí falta una cosa, y a mí me parece que los personajes como del psiquiatra, la psicóloga y el otro psiquiatra que mencionas en tu libro, no escuchan.
No escucharon en ningún momento a Rodrigo. Soltaron su sermón proyectivo de sí mismo y de su vida en cada momento, haciéndole ver que estaba enfermo cuando en realidad él, para empezar, no había pedido ayuda. Y pienso que es una falta de ética profesional el psicologizar o enfermar o hacer convencer a alguien de que le necesita a uno. Sí, pero precisamente por eso dicen siempre, yo te voy a ayudar, yo te voy a curar, yo te voy a hacer un programa. Es que eso es una falta de humildad absoluta que me parece a mí muy, muy importante y como una cualidad esencial en nuestro gremio. Es decir, bueno, pero también dicen que la terapia consiste en descargar, en hablar, que no importa tanto lo que la persona que te está escuchando o no escuchando te pueda decir. A mí me parecían más pacientes los psicólogos y psiquiatras que el propio paciente. Es que aquí los que se descargan y los que hablan son los terapeutas, ¿no? Pero bueno, es verdad que está llevado a un extremo, que es un poco estereotipo los psiquiatras y psicólogos que salen. No, es una parodia. Es una parodia, no sé. Pero bueno, que sí que viene a denunciar. Llama la atención que pienso, desde mi punto de vista, que los psicoterapeutas tenemos que pasar por un proceso de psicoterapia antes, para precisamente no hacer esas salvajadas, ¿no? Que muy graciosamente cuentas con las personas que puedan estar escuchando o pidiendo referencias. Quiere decirse que para no proyectar, es decir, la psicoterapia a lo mejor puede consistir en escuchar a alguien que escucha sus palabras a través de la mente del psicoterapeuta, que está limpia de ruidos neuróticos, emocionales. Es decir, es como poner el espejo un poco a través de lo que uno va emitiendo. Eso me parecería una buena práctica en psicoterapia. Para eso yo creo que cualquier ser humano tiene que haberse antes reciclado para no proyectar como Fusili, que terminó llorando pero desconsoladamente, que prácticamente le tuvo que consolar el otro, ¿no? Porque se había muerto su hermano. Es paródico, pero no deja de ser real. Es decir, hay muchas psiquiatras, psicólogos de esta especie que si te descuidas te cuentan su vida. Y justamente la gente no va para que le cuenten la vida de él, va a contar su propia vida. Claro. Santiago, querías decir algo. No, sí, es que es muy cierto lo que dice Enrique. Vamos, yo me imagino que es muy cierto, aunque yo no he frecuentado a los psicólogos, ni psiquiatras, ni psicoanalistas, pero he notado que en general en todos los oficios médicos, las especialidades médicas, pero las otras también, la tendencia es a no escuchar. Yo hubiera pensado que el dentista y el dermatólogo y el no sé qué, pues lo más interesante sería preguntarle al enfermo dónde le pica más la piel, yo qué sé, cosas así. No, colocan ellos su rollo y escuchan poquísimo y preguntan poquísimo, es mi experiencia. Y no preguntan cosas básicas como qué alimentación tienes, qué tipo de vida llevas. Exacto. Sí. Bueno, yo creo que lo que no se habla aquí, pero que se produce la angustia del profesional ante el sufrimiento del paciente. ¿El qué, perdón? La angustia del profesional. Se defiende muchas veces el profesional de su propia angustia, sufrimiento. De su propio sufrimiento. Por ejemplo, hay algo en la novela que a mí no me parece real, que es que saben mirar muy bien, ¿no? El psiquiatra no mira nunca. El psiquiatra, digamos, es verdad, tanto que los psicoanalistas los tumban en el diván para que no los miren. Porque no hay cosa más angustiosa que un paciente enfrente mirándote. Bueno, pero cobran, yo es que ahí no estoy de acuerdo. Bueno, los de sector, pero en teoría no tendría que producir angustia. Mucho. En teoría no tendría que producir angustia porque uno ya de alguna manera se ha aprendido a disociar. Y es por eso por lo que yo digo que es muy bueno que someterse a una psicoterapia en profundidad de autoconocimiento y además para poder ejercer la profesión. Pues una especie como de muerte en vida de un sistema de creencias. Eso es ahora, un bien, poco lo que me quedó. El cliente y este tipo de clientes que aparecen aquí, ¿quiere eso? ¿O quiere a un señor que le salve la vida y le cuente 4 cuentos y ya está? Pero eso es una pregunta que se puede hacer, ¿no, Enrique? Sí, pero también a lo mejor lo único que quiere es una pastillita. Porque muchos psiquiatras se limitan a darte la pastillita, ¿no? Bueno, pero si es un placebo bien dado, no hace daño y cura, eso está muy bien. Sí, pero no siempre te dan placebo, Santiago. Claro, es que no es tan simple. Pastillas a veces muy peligrosas, ¿no? Ojalá. A mí me enseñaron en la escuela diplomática una cosa que no he olvidado jamás. Un viejo diplomático... pero ¿en la escuela diplomática enseñan algo? Sí, algunas cosas yo he enseñado allí, tampoco creo que haya enseñado mucho, pero sí he transmitido esta vieja sabiduría de un viejo embajador que dijo, en funciones consulares, en funciones diplomáticas, casi nada tiene remedio, pero en funciones consulares, a veces, el único remedio es escuchar. Viene un hombre, un nacional español, perdido allí, en aquel entonces había colonias españolas, en fin, en lugares muy lejanos y muy de trasmán.
y lo que quiere es contarle a uno que su mujer le ha puesto los cuernos. Claro, el cónsul no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué va a hacer? Pero claro, escucharlo ya es mucho. Es mucho, sí. Sí. Y tiene que escucharlo el cónsul. Y yo creo que tenía toda la razón. Y yo supongo que los psicólogos pues sirven para algo, es para eso. Lo que también creo es que ya no sale gratis. Cuando la gente creía en otras cosas, pues el confesor se supone que no cobraba. Si cobraba era simoníaco. Y la cuñada que escuchaba que... Bueno, cobraba en chisme, penitencia. Tenías bueno, que sí, bien, bueno, pero no rezar cobraba. 10 Padres Nuestros o lo que fuera. Yo creo ¿no? que habéis tocado dos cosas muy características, sobre todo tú en tu novela, de nuestro mundo. Esa es una, y a ese respecto siempre recuerdo lo que decía Flaubert, que era un descreído, agnóstico yo creo, pero decía, cuando el pueblo deja de creer en la Santísima Trinidad, se pone a creer en el velador, él decía, en las mesas que dan vueltas, en star tournante, en el espiritismo. Y lo decía un descreído. Yo en cambio conocí una vez a un cura párroco de pueblo de hace 30 o 40 años que decía, cuando alguien viene a confesarse y me dice, padre, es pecado comer chorizo en Viernes Santo, ya sé que va a perder la fe. Bueno, un poco, quería comentar que más allá de la parodia que haces de esos psiquiatras, yo creo que el tema creo que está más de fondo y que en eso sí creo que estaremos todos de acuerdo, es el exceso de psicologización y patologización que hay en la sociedad, esa tendencia a dar un carácter patológico a aspectos que son normales de la vida humana, como es el sufrimiento, como son los conflictos, como son las crisis, como son los retos, el abuso de las categorías diagnósticas, y creo que aunque tú seas psicoterapeuta, psiquiatra, yo soy asesora filosófica, es otra cosa, estamos de acuerdo en que se ha llegado a un límite excesivo en este abuso de esa perspectiva psicológica, ¿no? Desde la que se pretende interpretar absolutamente todo. Sí, y otro punto importante también que he descubierto a lo largo de mi vida profesional como psicoterapeuta es que no se le puede dar el mismo consejo a todo el mundo. Es decir, hay una psicología diferencial, hay un estudio de personalidad que me parece muy importante, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes del conocimiento. A una persona decirle que jamás va a ser feliz, como le decía a la doctora Montalvo, hay personas a las que no se les puede decir una cosa así, aunque hay una verdad filosófica detrás de que no vayamos en busca del paraíso perdido para ya quedarnos ahí, ¿no? Y entonces me parecía muy importante reseñar que cualquier psicoterapeuta sería muy interesante que hiciera estudios de personalidad de las personas que tiene delante, de los seres humanos que tiene delante, antes de dar consejos generalizados. Lo malo es que se quedan en dar un informe. Eso parece también reflejado. Se quedan en dar un informe simplemente. ¿Y qué hace con el informe? Bueno, tengo una sorpresa para todos vosotros, que es algo que tiene bastante que ver con el mundo que describe Rodrigo en su novela. Tiene que ver con Alejandro Jodorowsky y Marian Costa, tiene que ver con Lucía Echevarría y tiene que ver con el mundo del tarot, con la vía del tarot. Vamos a verlo y luego lo comentáis. El vídeo, por favor. Lucía, gracias por venir. Tu pregunta. No todavía. Primero vas a tener que mezclar las cartas. Ah, vale. ¿De acuerdo? Perdona. Entonces, toma las cartas y mézclalas así. ¿Así? Así. Eso, así muy bien. ¿Cuántas veces? Lo que quieras. Yo creo que ahí está bien, ¿sí? Espera. Ponla aquí, abre para que puedas elegir. Ya. ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué relaciones debo mantener a partir de ahora con la emperatriz y con sus hijos? ¿Qué relación debe haber con la emperatriz? Bueno, es una pregunta misteriosa. Tienes derecho. Voy a aceptar que la emperatriz y sus hijos no la vamos a aclarar. Estás en la televisión, es algo privado tuyo. Y vamos a ver qué relaciones debo tener con la emperatriz y con sus hijos. ¿Qué tipo de trato? ¿Qué tipo de trato? ¿Cómo debo empezar a mantener? 3 cartas. 1, 2 y 3. Sin dar vuelta. 1, 2 y 3. Mira, la carta que tú tienes debajo es la estrella. No es porque seamos magos, porque la vemos cuando la mezclas, ¿no? Entonces, la estrella es una persona que tiene su sitio, tiene una rodilla en su sitio, sacraliza un sitio, es su sitio, no es al lado del sitio
No hay otra persona central. Ella es central y ella reparte lo que recibe a unos y a otros, no elige. Tiene una actitud de no elección. Perfecto. Deja que las cosas circulen sin intervenir, respetando. Y en plena confianza de que el sitio que has elegido es tuyo. ¿Ella? ¿Lo ha elegido ella o yo? Tú has elegido. Esta soy yo. Esta eres tú. Eres tú. Vale, perfecto. Estás en tu sitio. Es la base de ese tarot que te vamos a leer. Vale, perfecto. Y entonces es la base de su sitio y no hay agresión, sino que es dar tranquilamente y darse el sitio que nos corresponde. Y después la estrella está virtiendo fluidos en el agua. Entonces, su elección es mejorar o endulcecer las cosas. Endulzar, perdón, o las puede envenenar, si quiere. Vale. Está todo en tus manos. Y si la pones al revés, tienes un pedido que no cesa, pedido infinito que nunca cesará. Entonces hay que tener cuidado también del pedido, que el pedido cese. La justicia, la rueda de fortuna. Es maravilloso llegar a la justicia porque hablaste de la emperatriz y de sus hijos, es una madre. Aquí está. Y la emperatriz. Ay, no puedo creer. Milagro. Milagro, milagro, milagro. Entonces, Dios mío. la rueda de la fortuna es una situación que está quieta, completa, donde hay algo que baja aquí, que es la señora, la emperatriz baja a su sitio, y la emperatriz sube a su sitio. Es decir, hay un bajar y un subir. Las cosas están ahora en la mitad. Es un proceso que se está gestando. Entonces hay que entregarse al proceso para que las cosas tomen el sitio que les corresponde. La que tú llamas la emperatriz, en realidad es la justicia, no es la emperatriz, ¿no? Es un arquetipo maternal. Esa va a su realidad, dejarla que vaya a su realidad. Y tú eres la emperatriz, la creadora, la que crea. La emperatriz crea, es la adolescente que crea. Esa sube, va de subida, ¿no? Entonces hay que dejar que el movimiento de la vida se cumpla. O sea, que no debo intervenir. No intervengas. Vale. Esto es todo. Eso es todo. Ahora, si quieres darme otra pregunta, porque esta ya te la respondimos. Tienes tiempo. Antes, si me lo permitís, mientras le echabas las cartas, estaba yo leyendo en la Vía del Tarot. En la Vía del Tarot, que me imagino que tú no conoces todavía, Lucía, detrás de cada capítulo dedicado a cada arcano mayor hay un fragmentillo que dice, ¿y si el loco hablara? ¿Y si el arcano sin nombre hablara? Y estaba buscando, ¿y si la emperatriz hablara? Te voy a leer cómo empieza ese parrafillo. Adjudícalotelo a ti. Soy la creatividad sin finalidad precisa. Estallo en infinidad de formas. Soy yo, después del invierno, quien tiñe de verde toda la tierra. Soy yo quien llena el cielo de pájaros, los océanos de peces. Cuando digo crear, hablo de transformar. Soy yo quien hace que se abra la semilla y brote el germen. Si empiezo a engendrar niños, puedo dar a luz una humanidad entera. Si se trata de dar fruto, produzco todos los frutos de la naturaleza. Mi mente no se queda atrás. Una palabra, un grito y alumbro un mundo. Lucía, vosotros no lo sabíais, acaba de ser madre hace poco tiempo y acaba de ganar el Premio Planeta este año, en el 2004, con una novela que está precisamente dedicada a la maternidad. Mira, fíjate tú, mira. Y en la que habla de vosotros, por cierto, habla de Jodorowsky. Mira, Y hay mira. también una escena en la que te echan el tarot o echan el tarot a la protagonista. Bueno, está pasando esto. Ahora, ¿qué dices tú, Marian, de esta lectura? Yo digo que si sumas esas cartas, te encuentras con un 21. Y es raro porque yo no conocía de tu éxito, pero en el fondo el 21 es el mundo, es la realización total. ¿Ves tú? Ahí estaba. Entonces, el mejor apoyo que tienes es tomar tu sitio en tu realización. Yo no sabía que eras tan realizada, pero en el fondo tu tarot habla de esto. Estás en una situación en que puedes bailar en tu sitio feliz. No envenenar la situación con dudas. Vale. Tengo otra pregunta. Ya, usamos con las cartas que nos quedan, a ver. Vale. Nunca lo he hecho, pero ya, dejemos estas cartas tan bonitas aquí. Vale. ¿Cuál es tu pregunta? Tengo una serie de gente que ataca y dudo entre si olvidarlo o responder. Mira, en el que pone 3 cartas. O sea, no sé si es mejor. Dragó va a conocer ese pedazo que va Sancho Panza con Don Quijote y dice, y los perros ladran, dice Sancho Panza, creo, dice, no te preocupes, dice, cuando todo el mundo
habla bien de ti es que estás muerto. Cuando todo el mundo habla mal es que se equivocan, pero si unos ladran y otros te alaban es que estás vivo y vas avanzando. Hay un proverbio que dice ladran, luego cabalgamos. Es un proverbio de origen árabe. Entonces, vamos a ver, porque siempre, mira, yo fui a estudiar con los mapuches en Chile, que son las magas chilenas, y cualquier muerte es producto de los celos. La única muerte normal es cuando te matan peleando. Y el resto es la envidia de los otros. El mundo está lleno de envidias. Tener un premio es despertar la envidia. Tener un éxito es despertarla. Ese es el ser humano como está. Entonces, es una transformación. Estás viviendo una transformación. Es el otro lado de la emperatriz, una gran transformación. Pero estás teniendo éxito y estás acompañada, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando se muere un hijo, yo leí una frase que decía que me consoló mucho, decía, no pienses en los años que no lo vas a ver, piensa en los años que lo tuviste y fuiste feliz. Entonces, hay dos sacerdotes rezando, y uno está contento y el otro no. Y uno le dice, ¿por qué yo siempre estoy descontento? Y el otro le dice, es que tú rezas para pedir, yo solo rezo para dar gracias. Entonces estás en un periodo donde puedes tener gracias, ¿no? No te ocupes de pedir. Sé sabia. O sea, no contestes. Sí. Tienes la lámpara, tienes lo que tienes en tus manos. Sé feliz, construye lo nuevo. ¿Para qué responder? El ermita nos dice también que cada uno esencialmente es solo. Entonces, cuando entras en tu soledad interior, que evidentemente es desde donde escribes, supongo, ahí ya no hay la agitación del mundo. Y ahí sabes lo que tienes que hacer. No te preocupes, no te dice la italiana, no te preocupes. Después de ver esto, yo me voy a mi casa encantada. No te preocupes, tienes un ángel guardián, una parte del inconsciente que te está ayudando a aprovechar, ¿no? Cuando llueve hay que sacar un vasito para beber el agua. Está lloviendo, pero bebamos el agua de la lluvia, ¿no? Lucía, Hakuna Matata. Pues ningún problema. Bueno, pues nada, vaya con Dios. Tienes unos senos muy voluminosos. Del bebé. ¡Qué maravilla! Dame a mí la mano. Pero ¿sabes que es como para verlo? No, estás de una mamá. Se ven, no se puede evitar. Bueno, encantado. Chao. Adiós. Bueno, supongo que Enrique González Duro, Santiago de Mora y Figueroa y Rodrigo Muñoz Avia son bastante escépticos respecto a lo que acabamos de ver, y quizá Mónica Caballé e Isabel Salama no lo sean tanto. No tenemos muchos minutos, son todos vuestras opiniones sobre, en fin, esta... Muy breve. Sí. Lo que más me ha llamado la atención es la sumisa perplejidad de la escritora. ¿De la escritora? De la escritora. De Lucía. Bueno. Estaba sumisa, es verdad. Sí, totalmente. Se entregó, sí. Y en contraposición, los otros me han parecido dos embaucadores muy agradables. A mí me parece que tienen bastante conocimiento sobre personalidad y tienen bastante conocimiento sobre con quién están hablando también, aparte de lo que puedan ver en las cartas. Pero a mí me ha parecido interesante, ¿eh? Me ha Curioso. parecido que lo que salía en esas cartas, por lo menos yo me fijo en el dibujo, ¿no? Que es un poco lo que se puede interpretar y lo que ellos pueden interpretar, pero es que son muy bonitos los dibujos del tarot. Y venía a cuento lo que estaba diciendo, que estaba ya preguntando a lo que estaba saliendo en las cartas. Por lo menos es lo que a mí me ha dado la impresión, ¿no? Cuando a ella le preguntaban si respondía a los ataques, ¿no? Vista su luz, su éxito, y visto dos personajes como tratando de llegar a ella. Yo es lo que he visto, ¿no? Y entonces me ha parecido una interpretación muy bonita y la estaban echando una mano. Pero cuando más acertado ha sido en la última frase, ya fuera del tarot propiamente. Las voluminosas. Ha sido lo más certero y lo más científico y exacto. Yo me reconozco bastante impermeable a todo esto, pero con el máximo Hombre respeto. de poca fe. Con el máximo respeto, desde luego. Mónica Caballé. Yo tengo una posición ambigua, porque entiendo que han hecho una lectura muy respetuosa, muy sabia. Yo creo que depende en gran medida de la calidad humana de la persona que hace este tipo de cosas. Yo creo que eso se aplica a toda la psicoterapia. Sí. Yo, más que una rama de la psicoterapia, en lo que confío es en la madurez, en el trabajo que ha hecho sobre sí mismo el terapeuta y por lo tanto en su sabiduría, porque eso es lo que va a transmitir. Entiendo que es una lectura sabia, respetuosa. No ha dicho cosas terribles que dicen personas que leen el tarot, como que te vas a morir el mes que viene o sepárate de tu pareja y cosas así, en que robas totalmente la autonomía de esa persona y le generas un miedo y un mensaje inconsciente que puede ser muy dañino. Entonces, bueno, entiendo que utilizan arquetipos que son buenos para constelizar el inconsciente, en este caso de
de la escritora, me parece una lectura sana, pero entiendo que es un tema delicado y muy peligroso. Te pongo en un brete. Ortega Gasset decía que la gente cree que el escéptico es el que no cree en nada, y él decía, no, el escéptico es el que cree en todo y se niega a escoger. Yo más bien soy un escéptico de la segunda variedad, pero esto no, y por un motivo, porque esta especie de terapia, por llamarlo así, no sé, o chamanismo, que yo creo que puede funcionar, lo que me extraña es que pueda funcionar en la televisión o en público. Yo entiendo que esa sugestión hipnótica, la curación por la palabra, hay un libro de Laín Entralgo sobre eso, referido a la Grecia antigua. Yo creo que exige una relación más íntima, creo yo, pero vamos, Jodorowsky no lo sé. seguramente diría, en esto de las psicoterapias, si funciona, está bien, si no funciona, está mal. Y bueno, yo porque lo he visto, y lo he visto en repetidas ocasiones, el tarot de Jodorowsky con muchísima gente funciona. ¿Qué opinas tú de eso, Enrique? Hombre, porque hay una cosa que se llama la sugestión. Si la sugestión es operativa, incluso espectacular a veces. Lo que pasa es que es escasamente duradera, ¿no? La sugestión, dices. La sugestión. Sí, la sugestión. Y por eso yo creo que una persona como la que ha salido de ahí, con esa sumisión, pues propicia la sugestión. Bueno, pero no es una persona precisamente sumisa, bueno, aquí, Lucía Echevarría, ¿no? me refiero en esta... Pero fíjate cómo se ha puesto, es que es verdad que a mí me llamó la atención. Una actitud de docilidad. Bueno, sí. Lo siento en el alma, os tengo que quitar a todos la palabra. Tamarón tenía que ocupar su tradicional rincón lingüístico, eres de la casa. Discúlpame, Santiago, nos hemos quedado sin tiempo. Y tú, Isabel, sé que traías un libro para recomendar. Sí. Otros contertulios también lo traían. Si eres capaz de recomendar ese libro en 30 segundos, los tienes. Sí. Enséñalo a cámara, por favor. Bueno, Sobreviviendo con lobos, de Misha de Fonseca. Es una niña judía que se escapó de Bélgica y recorrió Europa en busca de sus padres que les habían deportado, y estuvo acogida por una manada de lobos. Entonces me ha parecido muy interesante porque ella habla sobre introducir un poco la psicología del lobo, un poco en el respeto, en la comunicación, en el respeto a la jerarquía, en el grupo humano, en la comunicación simple y directa, y me ha parecido muy interesante porque, como bien sabes, Fernando, es un poco a lo que me dedico, a la psicoterapia asistida con animales. Es decir, lo que hago yo es el puente para la comunicación entre los seres humanos que vienen a mi consulta y los animales. Y me ha parecido un libro que me ha emocionado mucho y me parece además, bueno, pues muy propio, es muy actual. ¿Quién lo publica? Testimonio. Testimonio. Bueno, pues ya lo han oído ustedes. Yo les recuerdo que hemos hablado de El riesgo de vivir, temas de hoy, de Enrique González Duro, y de esta novela recién aparecida, Psiquiatras, psicólogos y otros enfermos, de Rodrigo Muñoz Avia, publicada por Alfaguara. Y también, a riesgo de incurrir en las críticas de los presentes, me permito aconsejar una vez más el libro del tarot de Alejandro Jodorowsky y Marián Costa Siruela. Ya saben ustedes que el próximo lunes volveremos a estar aquí. Estén ustedes también ahí, por favor. Buenas noches.